Para nuestro hermano Jorge también debe ser a las 4 o las 5 de la tarde. Otro hermano de Son México, las 5, son las 5:30. 5:30. Muy bien, 5:30. ¿Y usted Gusto vive de en saludarlos. Mochis? Hacia, Mochis, hacia, hacia un lado, sí, en Mochis, hacia un lado. muy Aquí en la bien. Ciudad de ¿Se México me son escucha? 6:30. 6:30, Sí, pero aquí DF. donde yo vivo es una hora más que la ciudad, es una hora menos que la Ciudad de México. Entonces, México cuenta con 3 zonas de tiempo. Muy Sí, porque bien, en el norte, ya para el lado de la frontera, son 2 horas más, menos que en la Ciudad de México. muy bien. Listo, hermanos y hermanas. Entonces, solo para volver a ver la esquema, el bosquejo para el curso. En la primera lección hablamos sobre el Señor es el Señor de la cosecha. Jesús es el encargado de la gran comisión. Y en la segunda lección hablamos sobre yendo hasta los confines de la tierra y hablamos un poco sobre cómo los cristianos durante la historia han intentado tomar el evangelio hasta los confines de la tierra y también hablamos sobre algunas implicaciones teológicas para el evangelismo. Y hoy vamos a hablar sobre cada oportunidad y aprovechando cada oportunidad que tenemos para compartir nuestra fe. Y seguimos en esta progresión. Eh, Empezamos con la base bíblica, hicimos un breve análisis histórico y hoy estamos entrando un poco más en lo práctico. ¿Qué podemos nosotros poner en práctica para compartir nuestra fe y para crear un público para el Evangelio? Y esta noche lo que vamos a hacer es, vamos a usar Colosenses capítulo 4 y también toda la carta de Colosenses en un sentido y el contexto de Pablo escribiendo a los Colosenses como la base para nuestra conversación. Y vamos en la primera parte de la clase y en la segunda parte vamos a hablar sobre algunas ideas, algunas estrategias en específico que podemos tratar de poner en práctica para nosotros como sembradores. Entonces, este es un breve repaso y una actualización en cuanto a dónde estamos en el curso hoy, aprovechando cada oportunidad, ya sea en la vida personal, ya sea en equipo, en grupo, para compartir nuestra fe. Vamos a ofrecer una oración y después entrar en materia hablando sobre la carta de Pablo a los Colosenses y mientras nuestra conversación sobre los Colosenses, vamos a tocar las preguntas que planteé en el grupo de WhatsApp. Oremos. Señor Jesús, Señor de la mies, de la cosecha, te damos gracias que eh, muchas personas en alguna forma, en algún momento, trabajaron para que nosotros pudiéramos escuchar tu evangelio. Y te damos gracias por las formas en que el Espíritu Santo, por medio de los medios de gracia, ha tocado nuestros corazones y ha creado la fe. Pedimos tu bendición seguimos hablando sobre este tema y ayúdanos a ver tu obra en la vida de los colosenses y en la vida de Pablo, y en su carta a los colosenses y ayúdanos a ver las aplicaciones para nosotros hoy en día como sembradores. Encomendamos nuestra clase a tu cuidado y pedimos tu bendición en tu nombre, Jesús. Amén. 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 Tenemos algunos compañeros más quienes están ingresando, que todos sean bienvenidos. Y sí, Vigna Viviana, adelante, buenas Sí, noches. buenas noches, pastor. No lo quería interrumpir, pero el hermano Camilo dejó un número de teléfono. Yo no me puedo comunicar porque él quiere entrar a la reunión, pero no tiene luz y tiene el teléfono, otro teléfono para Ah, poder sí, ver. Yo y te está lo puedo aquí. Ya pasar. lo han incluido, hermana.
Sí, muchísimas ¿Cómo? gracias. No, él está ¿Ya lo aquí, ¿cierto, incluyó? Ah, Camilo? bueno. Gracias, Vivi. Ah, bueno, hermano. Era eso. Buenas Perfecto. noches para todos y bendiciones. Gracias. A usted, no, muchas gracias. Gracias a Bendición. usted. Muy bien, Camilo, gracias por estar aquí. Muy bien. Entonces, como mencioné, estamos aquí viendo el bosquejo del curso y hoy estamos hablando sobre aprovechando cada oportunidad para compartir nuestra fe. Y estamos en esta progresión. Empezamos con la base bíblica, hicimos un breve análisis histórico y hoy estamos hablando un poco sobre lo que podemos poner en práctica como sembradores. Vamos a empezar hablando un poco sobre la carta a los colosenses y después, pues durante esta conversación vamos a volver a las preguntas que planteé en el grupo de WhatsApp. A mí me gusta mucho la carta a los colosenses. No soy experto en la epístola de Colosenses, pero durante el seminario un profesor me dio un muy buen consejo. Él dijo, pues la verdad es que queremos ser expertos en toda la Biblia, pero y vamos a estar estudiando la Biblia para toda la vida. Pero es un poco difícil ser experto en cada uno de los libros de la Biblia. Entonces, su recomendación fuera, y creo que es una buena recomendación para ustedes, mejor comenzar con algunos libros y tratar de entender muy bien el contexto cultural, un poco sobre cuándo fue escrito, a quién fue escrito, cuáles son los temas principales y empezar con algunos libros y poco a poco voy agregando algo a su conocimiento. Entonces, a mí me interesan mucho las epístolas escritas en prisión de Pablo, las epístolas en cautiverio. Y sabemos que Pablo fue preso por lo menos dos veces y la primera vez él escribió varias cartas y la carta a los colosenses es una de ellas, es una de las epístolas en cautiverio, en prisión, igual como Filipenses y Filemón y Efesios. Y Pablo escribió estas cartas mientras estaba pues ahí pues encarcelado y él habla de su afecto por los creyentes y de su llamado especial para ser un embajador en cadenas del Señor. Y él estaba preso en Roma esperando la audiencia de su apelación y el veredicto del emperador. Entonces él está esperando un juicio, esperando un juicio. Y eh, él escribió estas cartas, Filipenses, Colosenses, Filemón y Efesios. Pero también mientras él estuvo ahí, eh, el líder de la iglesia en Colosas lo visitó. Y eso es algo que, pues, hay aplicaciones aquí también, porque de lo que sabemos, Pablo no fundó, tampoco visitó la iglesia ahí. Entonces vemos como la cadena de discípulos, que la palabra fue compartida y personas eh, fueron capacitadas y ahí plantaron iglesias. Entonces ahí tenemos un poco de aplicación para nosotros. Entonces alguien plantó una iglesia allá en Colosas. Y Colosas fue una ciudad muy importante en los tiempos antiguos, antes de Pablo e incluso antes de Jesús. Sin embargo, con el tiempo, las ciudades a su alrededor se hicieron más famosas. Por ejemplo, una ciudad se hizo famosa por su producción de lana negra, porque habían ovejas negras y esta lana negra se puso famoso. Y otra ciudad a su alrededor, alrededor de Colosas, fue muy conocido por sus aguas termales. Entonces muchas personas viajaron para allá. En algún momento cambiaron el sistema de carreteras, según lo que podemos deducir estudiando la historia, y así la ciudad fue menos importante. Aún así, fue a la iglesia en esta ciudad
que parece no muy importante, que el Espíritu Santo por medio de Pablo le dirigió una carta con un mensaje de valor muy importante, pues de valor eterno y con valor para nosotros. Como mencioné, el líder de la iglesia ahí visitó a Pablo en Roma, en la cárcel, porque los cristianos en esta ciudad se estaban enfrentando nuevas enseñanzas muy peligrosas. Y llamamos a estas enseñanzas, el conjunto de estas enseñanzas peligrosas, la herejía colosense. Y de lo que podemos entender, según el contenido de Colosenses, es que estas falsas enseñanzas incluían, eh, pues, reglas sobre la comida, reglas sobre las bebidas, reglas sobre festivales religiosas y actividades religiosas, la adoración de ángeles, un énfasis muy fuerte en el conocimiento secreto y la sabiduría humana y las tradiciones. Y eso suena un poco parecido a lo que vemos hoy en día, ¿cierto? Pero sobre todo lo peor fue la falta de un enfoque, la falta de un énfasis en Cristo, hasta ataques sobre el poder divino de Cristo. Entonces, el líder de la iglesia en Colosas viajó a Roma, visitó con Pablo y Pablo en respuesta escribió esta carta. Y Pablo enfatiza las riquezas del Evangelio, la plenitud y el poder divino, el poder absoluto de Cristo. Y en la última parte estamos llegando a la aplicación para nosotros. En la última parte, Pablo incluyó instrucciones para la vida cristiana. Y en estas instrucciones encontramos también unos principios clave para el evangelismo y para la gran comisión. Entonces, con esta introducción, ¿puede alguien leer estas instrucciones que tenemos aquí en la última parte de la carta, en el último capítulo? Estas instrucciones que tienen aplicaciones para nosotros para el evangelismo. Colosenses capítulo 4, 2 a 6. Sí, Ángel, adelante. Sí, Colosenses 4, versículos 2 al 6 dice, dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracias. Oren también por nosotros para que el Señor nos abra las puertas y prediquemos la palabra, para que demos a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Oren para que pueda proclamarlo como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Procuren que su conversación sea agradable y de buen gusto para que den a cada uno la respuesta debida. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Yo creo que casi podemos ver una progresión ahí y tenemos un problema con el gráfico. La letra es demasiado chiquita, pero voy a reiterar lo que Ángel acabó de leer. Pablo menciona la oración y luego menciona el comportamiento sabio. Y entonces menciona aprovechando el tiempo. Y luego habla de una conversaciones de buen gusto, de buen sabor, y menciona sal. Y yo creo que cuando tengamos todas estas cosas, y vamos a hablar sobre cada una de estas cosas en un momentito, la oración, orando por puertas abiertas, comportamiento sabio en nuestro contexto, aprovechando el tiempo y conversaciones de buen gusto, ahí tenemos oportunidades para el evangelismo. Sí, Arturo, adelante. Veo la mano de nuestro hermano Arturo adelante. No lo escuchamos, hermano. En su micrófono está. Pastor, Ahora tengo sí. una versión que dice en el capítulo 6, bueno, en el versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia,
sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén, muy bien. Y enseguida vamos a hablar sobre qué significa, pues, conversaciones sazonadas con sal. Y nos toca recordar para qué fue sal utilizado durante los días de Jesús y también hoy en día. Pero primero vamos a hablar un poco sobre la oración. Eh, Como sabemos, Colosenses fue escrito mientras Pablo estaba esperando un juicio. Entonces, él está preso, sabe que va a tener una audiencia con los gobernantes, con el imperio romano, con el tribunal imperial. Entonces, él está esperando su juicio. Eh, y él ve a este juicio como una oportunidad para el evangelismo. Porque Pablo pide oración, pero no por sí mismo, ni por su liberación de la prisión. Eso es, para mí, es algo impresionante. No está pidiendo que se abran las puertas de la prisión, pues él estuvo encarcelado en una casa, pero de todos modos preso. Pero no está pidiendo que se abran las puertas de esta casa de la prisión, sino que se abran las puertas para el evangelio. Su mejor preocupación es que el evangelio siga avanzando y eso nos recuerda de la importancia de orar por la misión y para el evangelismo. De hecho, voy a asignarles una tarea informal en su reunión este fin de semana con sus grupos. Les pido que hagan oración para los otros grupos sembrador. Entonces, yo conozco bien el grupo de Camilo porque he tenido el privilegio de viajar para allá algunas veces. Y yo sé, con algunos de ustedes también, por ejemplo, he visto también el lugar donde Arturo se junta a su grupo, algunos otros de ustedes, pero yo puedo visualizar en mi mente el grupo de Camilo. Si ustedes tienen, y normalmente es después del sermón, ¿cierto? Después del mensaje, un tiempo para la oración, pido que ustedes hagan oración para el grupo sembrador de Viviana en Buenos Aires y de Sergio y Sandra en Mexicali y de, pues, de Rafa Hermosilla Cuello en Oveja Sucre. Entonces, esta es una tarea para todos nosotros, seguir este ejemplo de Pablo y orar no solo por nuestras propias necesidades, sino por esta necesidad espiritual, el evangelismo. Sí, Camilo, adelante. Pastor, me gustaría que, lo que pasa es que como ustedes entenderán, yo ya tengo 55. Me gustaría que me mandaran una listica en todos los grupos o por toda la lista de los hermanos en el grupo para poder hacer el domingo. Perdón, estaba cortando un poco. Una lista de todos los grupos. Sí, de los grupos y los hermanos para orar por ellos Sí, el domingo. con todo gusto. Sí, antes de este fin de semana ya me organizo y una lista. Sí, buena idea. Gracias, Camilo. Entonces, Pablo no está pidiendo que se abran las puertas de la presión, sino que se abran puertas para el evangelio pensando en este juicio. Vamos a hablar también sobre el comportamiento sabio, comportándonos sabiamente. En los días de la primera iglesia cristiana, era frecuente que fueran difamados por los de afuera de la iglesia, como, oh, es que ellos tienen un Dios invisible, o no están quemando incienso al emperador, entonces están rechazando el gobernador, los cristianos están rechazando el emperador. Muchos ataques, hasta pues, ellos coman el cuerpo y toman la sangre de su líder, entonces están entonces, muchos rumores y ataques contra su carácter. Y Pablo enseña que la mejor defensa es una conducta sensata. Y sabemos que la reputación del evangelio depende del testimonio de los creyentes. Y
Creo que en otros cursos hemos utilizado este ejemplo, ¿cierto? Si nosotros vamos a invitar a personas a nuestro grupo sembrador el martes y el jueves estamos andando en la calle borrachos o andando haciendo otras cosas malas, estamos dando mala fama al evangelio. Entonces queremos tomar en cuenta, pues, mm, la cultura a nuestro alrededor, lo que está pasando, quiénes son nuestros vecinos. Nunca queremos desobedecer la palabra de Dios. Hay que obedecer a Dios más que a los hombres. Pero también necesitamos reconocer lo que está pasando y tratar de comportarnos sabiamente. Y eso, yo puedo pensar en la pandemia y en yo era pastor en Los Ángeles, California en ese entonces y nos tocó muy fuerte la pandemia ahí. Entonces, cuando el gobierno nos dijo que no pudiéramos congregarnos en persona, ok, hicimos algo en línea para estos días. eh, Algo interesante, también el gobierno en Los Ángeles nos dijo que tampoco podríamos hacer bautizos. Y nosotros teníamos necesidad para bautizos en ese día. Entonces yo fui a la casa de los miembros para hacer, no me acuerdo, creo que 2 veces, tal vez 3 veces durante la pandemia, hice un bautizo, aunque fue en contra del gobierno, porque el bautismo es algo esencial, eso es algo que necesitamos hacer. Entonces ahí es permitido romper bajo los ojos de Dios, es permitido romper la ley porque había como un orden del condado de Los Ángeles, no se puede hacer bautizos, pero es esta ley vamos a romper porque el bautismo es esencial. Pero si el gobierno nos pidió llevar mascarilla, tapabocas, no congregarnos para unos fines de semana, ok, para no tener la reputación de propagar más el virus, vamos a cumplir con esta ley, vamos a organizarnos en línea por un ratito. Entonces, eso es parte de comportarse sabiamente. Ok, cuando es necesario cumplir con lo que la cultura nos manda y sin cruzar una línea y romper la ley de Dios para poder crear puentes para el Evangelio. Porque la gente quizás no lea la Biblia, pero sí van a observar los cristianos. Entonces ahí tenemos la oportunidad de dar testimonio con nuestras acciones, con lo que hacemos, con lo que no hacemos. Sí, Arturo, adelante. Sí, pastor, tengo entendido de que toda persona puede llevar a cabo el bautismo. Y quiero que me corrija si no es correcto. Entonces, bajo esta situación o circunstancia, pues un familiar podría bautizar a algún familiar, ¿no? De su familia. No sé si es correcto lo que estoy diciendo. Sí, esto pudiera, en esta situación pudiera haber sido otra opción, que yo me organizo que yo explico al padre, a la mamá, a la abuela de la familia, eso es como usted puede hacer un bautizo. Pudiera haber sido una opción. Lo que nosotros hicimos, porque la familia no tenía, por ejemplo, pensando en las familias, no había experiencia, no sabían cómo hacerlo. Yo puse tapaboca y con mucho cuidado fui a la casa, hice el bautizo. No tuvimos una fiesta muy grande, no contratamos a mariachi, algo muy sencillo, tratando de, sí, no contribuir a la propagación del virus, pero también ayudándole a la familia con este acto sagrado. Pero sí, cualquier cristiano puede realizar un bautizo especialmente en una situación de emergencia. Entonces tenemos el comportamiento sabio, también queremos aprovechar el tiempo. Entonces queremos evitar cualquier conducta que genere prejuicios contra el Evangelio, usar nuestro testimonio positivo para tocar conciencias, para ganar almas, anunciar el Evangelio, pues esta es la mejor forma de reflejar el amor de Cristo. Cristo nos amó al expresar, al comunicar, al predicar el Evangelio
eso es lo que queremos hacer también, comunicar el Evangelio. Y eso es algo urgente. Por ejemplo, Pablo, él supo que pues mis días son limitados. Él, él escribió esta carta la primera vez que fue preso. Pero también vemos, y vamos a ver en la próxima clase el jueves, que la segunda vez que él fue preso, él supo que mis días están pues eh, muy limitados. Lo más probable sea que pronto voy a morir por mi fe en Cristo Jesús. Nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda, no sabemos cuánto tiempo el mundo tiene, entonces este es algo de urgencia, por lo tanto queremos aprovechar cada oportunidad. Y ahora vamos a hablar sobre una conversación de buen gusto y quiero escuchar a ustedes en un momentito. Entonces, nuestro hablar debe ser lleno de gracia y sazonado con sal. Y eso no necesariamente se trata de ingenio, sino de hablar sano y edificante. Eh, Eso tiene que ver con, pues, la sal preserva, ¿cierto? Y da buen sabor, pero también eh, previene la corrupción. Y eso entonces podemos pensar en como dos aspectos, que primero queremos hablar como cristianos, ¿cierto? Evitar las groserías, no maldecir a nadie, cumplir con el segundo mandamiento. Entonces es importante que la gente vea que somos diferentes por nuestra forma de hablar. Pero también otra forma en que podemos tener conversaciones de buen gusto es aprovechar los momentos para incluir a Cristo en la conversación. Entonces, si alguien dice que pues en esta vida la única cosa que es cierta es la muerte, y podemos responder, es así, debido al pecado, pero hay una solución. De hecho, la vida eterna también es algo cierto. Entonces, esta es otra forma de como echar sal a nuestras conversaciones. En un sentido, hablando como cristianos, un lenguaje santificado. Pero en otro sentido también, aprovechando el momento de incluir a nuestra fe en la conversación. Rafael, de Oveja Sucre, adelante, hermano. Escuchamos su aporte. Buenas noches, hermano, y muy buenas noches a todos los hermanos que están en la sala. En la Biblia la sal se usaba para conservar alimentos, especialmente en los climas cálidos. Ahora, en la Biblia la sal se usaba para sazonar la carne que se ofrecía como sacrificio. La sal simboliza lo eterno y es usada como señal de pacto. Entonces, esto quiere decir que a través de la palabra bien sazonada, nosotros debemos tener mucho cuidado al dirigirnos a nuestros hermanos. Hemos aprendido en cursos anteriores que la exhortación con amor es fundamental para nosotros tratar una conversación con los hermanos, no sin antes, pues, que la exhortación sea con carácter, pero que debemos hacerlo con mucho cuidado, con mucha inteligencia, con mucha prudencia, porque hay un refrán que dice que no vaya a ser peor la cura que la medicina. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, pero la exhortación sí debe hacerse con mucho amor, incluyendo a la oración. Antes de nosotros hacer una exhortación, debemos prepararnos a través de la oración y pedirle dirección al Espíritu Santo para que la oración con la exhortación se complementen y vayamos con unos sentidos bien abiertos y que el Espíritu Santo ponga palabras en nuestros corazones para dirigirnos a la persona que vamos a exhortar. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a usted, Rafael. Y sí, una buena explicación. Queremos preservar lo bueno, evitar lo corrupto y hacer que nuestras palabras sean provechosas, ¿cierto? De hecho, ahora vamos a hacer una actividad. Vamos a dividirnos en grupos. Si ustedes tenían la tarea de pensar en algunos ejemplos en que podríamos
tener conversaciones que son agradables y de buen gusto. Y podemos pensar también en estos dos sentidos. Me acuerdo, por ejemplo, no quiero hablar tanto sobre mi persona, pero antes de ir al seminario yo trabajaba con policías no, y las policías son muy buenas en los Estados Unidos. Doy gracias a Dios por ellos. Es una muy buena vocación. No obstante, ellos tienen la reputación de usar muchas palabras no muy santificadas. Es parte de la cultura. Puede ser un estereotipo, pero yo vivía esta experiencia y es muy común siempre usar maldiciones y groserías. Es simplemente la forma de hablar. Y ahí yo tenía una oportunidad de tomar en serio el trabajo, pero de no usar la misma forma de hablar. Entonces, en un sentido, podemos comportarnos así para que la gente vea que somos diferentes, para poder explicar la razón por la que somos diferentes. Entonces, este es un aspecto y ustedes pueden pensar en este contexto de simplemente evitar lo corrupto, preservar lo bueno y también tenemos, como yendo un paso más, es buscando oportunidades para incluir a la paz que tenemos, a la certeza que tenemos, a la esperanza que tenemos en nuestras conversaciones. Alguien dice que no hay ningún líder, rey, eh, presidente bueno. Y podemos decir, sí, pero por eso hay el rey de reyes, ¿cierto? O hay tantos problemas en el país. Pero qué bueno que nuestra ciudadanía sea en el cielo. Entonces, este es el ejercicio de pensar en cómo podemos incluir a nuestra fe en nuestras conversaciones. Y vamos a dividirnos en grupos para unos entre 5 y 10 minutos para practicar en grupos más íntimos sobre este tema. Pero primero doy la palabra a Nelly y después a Arturo. Adelante, Nelly. Profe, buenas noches, bendiciones, gracias por la oportunidad. En verdad lo que dijo el hermano es muchísima verdad, porque como cristianos nosotros estamos llenos de amor para dar una palabra de consuelo al hermano necesitado, al que no conoce la palabra, al que no conoce ese tipo de amor, y eso se da a mala interpretación. Ya me ha pasado 2 veces. De hecho, cuando le entregué la carta de Timoteo, o sea, me preocupo mucho por mi prójimo. Estoy muy atenta a su sufrimiento, estoy muy atenta a una palabra de consuelo, estoy muy atenta y eso muchas veces se da a malentender. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, de verdad que sí. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Nelly. Sí, hay que tener mucho cuidado. Y Arturo, adelante. Sí, pastor, acá en nuestro país hay algunos lugares, le podría mencionar Veracruz, por ejemplo, en donde una grosería fuerte como es, pues recordarle a la mamá a alguien, no lo toman como una situación de ofensa, sino como una situación de compañerismo, de amistad. Y es algo que pues no es lógico, pero en ese lugar así se relacionan con una serie de palabras como lo que acabo de decir, que serían altisonantes, pero que no lleva o no, no busca el hecho del daño hacia la persona, sino al contrario, como de esa convivencia que se tiene, ¿no? Y que es parte de la cultura del lugar, ¿no? Ese es el comentario, pastor, nada más. Muchas gracias, Arturo. Sí, eso tiene que ver un poco con comportándonos sabiamente, ¿cierto? Sabiendo la cultura y puede ser que, ok, por ejemplo, en un lugar, así es como hablan la gente, pero de todos modos, eso es un poco difícil, ¿cierto? Porque puede ser que una frase simplemente no es una grosería. Una abuelita puede decir esta frase y no hay problema. Puede ser que la cultura, depende, y no digo que sea el caso allá en Veracruz, pero puede ser que en un lugar la cultura, pues sí, tiene un componente
no muy santificado en este aspecto. Entonces ahí es como el cristiano tiene que averiguar, ok, ¿qué es simplemente una diferencia en el estilo de hablar y qué es una parte de la cultura no cristiana en que no voy a participar? Sí, damos la palabra a Luis Bello, adelante. Sí, buenas noches, profesor. Una observación sobre el texto. Dice, andar sabiamente para con los de afuera. Eso me hace ver que está hablando con los de afuera, fuera de la congregación. Y creo que eso es un poco lo que estaba hablando usted acerca del testimonio de no solamente de ser alguien dentro de la congregación, sino también ser alguien o ser algo fuera de la congregación. Y ese algo es esa sal, de tener unas conversaciones agradables, de buen gusto, diferentes, constructivas, que las personas puedan conocernos a nosotros también, no solamente por nuestra expresión, sino también por nuestro comportamiento. Por eso, cuando Pablo le dice andar sabiamente, está haciendo de bueno que tengamos un buen testimonio, que seamos de buen testimonio para con los de afuera. A veces ser buen testimonio dentro de una congregación es algo más fácil de hacerlo, porque todos hablamos el mismo idioma, todos amamos a Dios, todos queremos el bien para el otro, o al menos lo expresamos, pero con los de afuera es un poco más difícil, y ahí es donde está la observación que hace el apóstol Pablo. Muy bien, señor Luis Bello, totalmente de acuerdo. Y ese es un detalle en el texto muy importante, con los de afuera, con los no creyentes, con las personas fuera de la comunidad cristiana, porque queremos alcanzar a estas personas. Y Pablo probablemente tenía su juicio en mente. Es muy probable que muy pronto voy a estar ante un público no creyente y van a pedirme qué estoy haciendo y qué estoy predicando, y ahí voy a tener la oportunidad de aprovechar la oportunidad y compartir el mensaje de Cristo. Gracias, Luis Bello. Vamos a dar la palabra a Camilo y después voy a abrir los grupos para que platiquemos en grupos más pequeños sobre este mismo tema. Camilo, adelante. Hola, pastor. Siempre he creído que a mí me ayudó mucho un video del pastor Andrés Schober, que dice, no es lo que tú dices, sino cómo lo dices. Tú puedes decir una verdad, ¿sí? Pero como dice el hermano Arturito, les pongo un ejemplo aquí en Colombia. En Colombia, creo que la mayoría con los hermanos hay groserías que se dicen entre las personas. Pero en Colombia es raro porque tú puedes decir la grosería a un amigo, pero es como si lo estuvieras haciendo fraterno. Pero si lo cambias de tono, sigue siendo grosería. Con los hermanos es lo mismo. Nosotros andamos con la verdad. Con el mundo que no es creyente, es como lo decimos con amor, siendo verdad. No vamos a cambiar nada, pero lo decimos con amor. Yo siempre he dicho que el volumen de la voz o lo que uno quiere decir no arregla el problema o no decide las cosas. Y debemos entender que no le damos la gloria al hombre, sino la gloria de Dios. Hay veces la palabra nunca vuelve vacía, y los hermanos entienden que uno tiene que dar las palabras de Dios, mas no lo que uno piense, sino la palabra. Gracias, Camilo, por su aporte. Y eso también tiene que ver con actuándonos como comportándonos sabiamente, ¿cierto? Que en este concepto, en esta situación, con esta persona, así es como voy a comunicarme. Puede incluir hasta el tono, hasta el ambiente, cómo voy a tocar este tema con tal persona. Ok, este no es el momento adecuado, pero vamos a apartar un tiempo para que hablemos del tema. Gracias. Y Rolando, adelante. Y después abro los grupitos. Adelante, hermano Muchas Rolando. gracias, profesor Matt, muchas gracias. Pues pensaba que
muchas veces en los grupos se empiezan a dar conversaciones alrededor de la situación política del país o de algún tipo de crisis que hay o que hubo. Y pues normalmente las personas tienden a hablar con pesimismo de estas situaciones y nosotros tenemos que saber allí de que tenemos que hablar con positivismo, con optimismo, con fe de que va a ser el Señor, ¿verdad? Con fe de que las cosas pueden arreglarse si es la voluntad de Dios y en esa forma poner sal a a la conversación, ¿verdad? Y no envolvernos en un cuadro negativo que después nos deja con un mal sabor de boca la conversación. Solamente, pues, Amén. Muchas gracias, Rolando. De hecho, yo creo que la situación de un país y la política muchas veces puede ser el ambiente más fácil para incluir nuestra fe cristiana. Podemos tomar, por ejemplo, los Estados Unidos, donde hay dos partidos y siempre es como mitad y mitad. Entonces, sí, entonces eso significa que en algún momento más o menos mitad del país va a ser muy contento y otra mitad no muy contento. Y con con ambos lados, entonces si mi amigo piensa que ay, todo es terrible, pues está bien porque tenemos la patria celestial. Y si una persona piensa que las cosas van tan bien, todo súper. Sí, pero nos toca recordar que nuestro hogar está en el cielo. Entonces siempre hay con muchas oportunidades, hasta un líder y sí, como hay el único líder perfecto es Jesús y Él nos ha hecho aún más que arreglar un país. Él arregló nuestra eternidad. Voy a crear los grupos para que tengan tiempo para hablar en grupos pequeños. Van a tener vamos a poner unos 7 minutos más o menos para que hablan de ejemplos, como Rolando nos dijo un ejemplo, como un crisis en el país, algo que está pasando. La meta de este ejercicio es pensar en otras oportunidades donde podemos incluir a Cristo en la conversación. Incluso si estamos hablando como Luis Bello dijo, este es un buen recordatorio con personas de afuera de la comunidad cristiana, para tratar de iniciar conversaciones espirituales. Entonces ya estoy creando los grupos, van a recibir la invitación para entrar. Tenemos 8 salas pequeñas, todos deben recibir una invitación, se puede hacer clic y ingresar en la sala pequeña para hablar sobre cuáles son ejemplos de conversaciones que son agradables y de buen gusto, sobre todo conversaciones en que podemos incluir a Jesús. Entonces todos van a recibir la invitación para ingresar a la sala pequeña. Muy bien. Buenas noches, creo que este es nuestro grupo, ¿no? Hola, Hola, debe tener ¿quién nos saluda? A ver, es... Sofía, pero Sofía. no me ha salido, debe estar en este grupo, ¿no?
Este no, este debe tener una invitación en su equipo para unirse a sala 2. No Puede, tengo, profesor. voy a, vamos a ver. A ver. Hola Rafael, hermano, buenas, ¿cómo le va?
Ok, compañeros, ¿cómo estamos? ¿Cómo les fue? Todo muy bien en el grupo en el que su servidor estuvo, todo muy bien. Buenos temas, buenos lugares y ocasiones en las que podemos compartir la fe con palabra sazonada, siendo de buen ejemplo a los demás. Ah, muy bien, don Sergio. ¿Y tiene algún ejemplo? ¿Nos puede compartir como un ejemplo de lo que su grupo habló? Bueno, fueron varios, yo hablé de qué buena oportunidad es cuando estamos en lugares donde se está celebrando algún funeral o somos invitados, o por lo menos somos parte del gentío que se reúne ahí. Tuve una experiencia muy bonita, yo fui invitado y estando sentado yo en la parte de atrás de la capillita, el Señor me movió y yo tuve el sentir de que no podía dejar de ir esa oportunidad. Yo no estaba invitado a hablar, ni mucho menos, no formaba parte de la comitiva, pero me acerqué con los deudos y les pedí permiso para compartir la palabra de Dios. Me lo dieron y pude compartirles de mi fe y de mi esperanza de que para los cristianos no termina ahí el asunto. Vamos mucho más allá de eso. Y aunque ya por la persona que está ahí, les compartía yo en el grupito hace rato, ya por la persona que está ahí no podemos hacer nada, pero sí por todos los que están ahí alrededor, hablarles de una nueva vida en Cristo, una esperanza de vida, ¿sí? Y que hay vida abundante o en el presente y en el futuro también estando en Cristo Jesús. Entonces yo tomé como ejemplo esa área, ese aspecto de las reuniones de funeral donde casi nunca creemos que nunca tenemos nada que decir y hay mucho que hablar y compartir la fe en medio de ellos. Y los demás hermanos también compartieron sus propias experiencias. Gracias, pastor. Muy bien, gracias a usted, Sergio. Muchas gracias. Sí, Teresa, adelante. Ah, no la escuchamos. Veo que debe tener audio, pero no la escuchamos. Porque su micrófono parece activo. Ay, todavía no. ¿Sí me escucha? Ahora sí, sí. Ya, yo creo que era el audífono el que me estaba fallando. Bueno, en relación a lo que comentaba el hermano, usted sabe, ¿no? Yo acabo de pasar por un duelo, bueno, estoy viviendo un duelo, el viernes de mi padre. Y Ah, perdón, estimada en Teresa. el funeral, Ah, los Está audífonos malo el están audio de la hermana. fallando. Sí. tuve la oportunidad. Ah, sí. Pero ¿Sí me queremos. escucha o no? Ahora mejor, sí, ahora mejor, sí. Ah, bien. Bueno, en relación a lo que decía el hermano, el viernes yo pasé estoy viviendo duelo, el viernes falleció mi padre y las personas que vinieron pues al velorio, la mayoría son católicas y son de imágenes y de rosarios y de misas. Y aquí vino un hermano de nuestro grupo sembrador, Javi, no sé si lo recuerde, Javier. Sí. Y pues Javier dio el servicio muy bonito, les hablamos única y exclusivamente de la Biblia, salmos, fue algo tan bonito que quienes estaban acostumbrados al rosario pues se quedaron con ganas de conocer más, ¿no? Porque ellos no conocían la Biblia, no conocían los salmos, ellos solamente sabían el rezo del rosario repetitivo y a mí me preguntaron, ¿no vas a rezar rosario? Y honestamente les dije, no, yo los rosarios para mí son insufribles, no los entiendo y tampoco los practico.
Entonces, pues en un momento de dolor fue algo muy bonito pues, que se pudo compartir con los presentes. Mi hermano, que nunca lo habíamos visto persinarse, él fue indicado para leer las lecturas bíblicas y fue un momento pues que nos está dando fortaleza, ¿no? Para seguir adelante, pastor. Ese Mucha, es mi comentario. Gracias. Gracias a usted, Teresa. Y sí, fallando un poco los audífonos, pero muy bonito lo que compartió con nosotros, aprovechando este momento, esta pérdida tan pésima como una oportunidad para que la luz de Cristo brille. Muchas gracias, Teresa. Y es bonito también ver a ustedes trabajando en equipo y nuestro hermano Javier Navarrete, yendo a este evento y aprovechando el evento para compartir el Evangelio y la Biblia. Muy bien, hemos hablado hasta ahora sobre lo que nosotros podemos hacer en nuestras vocaciones, en la vida cotidiana, en nuestras conversaciones para compartir nuestra fe. Ahora vamos a hablar un poco sobre el evangelismo como un grupo sembrador y vamos a tocar este tema de estrategias de invitar, y perdón el error es invitar, debes decir invitar y salir, eh, invitando a personas a las reuniones de su grupo sembrador, ya sea para un culto, para un devocional, para una noche de películas, para una comida y saliendo, yendo a la comunidad, tocando puertas, haciendo algo para la comunidad, ambos con la meta de creando un público para el evangelio. Y algunas estrategias, pues algunas cosas que tomar en cuenta, algunas consideraciones, mientras vamos a estar pensando en estrategias de invitar y salir. ¿Cuáles son los recursos de su grupo? Entonces puede ser que vamos a imaginar que su grupo quiere ah, hacer como un servicio de alabanzas, pero nadie en su grupo toca ningún instrumento y no tienen bufle, parlante, bocina. Ay, entonces, ok, tal vez nos toca pensar en algo diferente. O queremos hacer noche de películas, pero no tenemos luz. Entonces, ¿cuáles son los recursos del grupo? Queremos hacer noche de películas y contamos con video beam, con proyector, contamos con, hay alguien que nos puede colaborar con palomitas, entonces sí, tenemos los recursos. Entonces, ¿cuáles son los recursos de su grupo? ¿Cuáles son los dones y talentos entre su grupo? Puede ser que que tiene unos señores en su grupo que son entrenadores de fútbol o quienes juegan mucho fútbol. Entonces, ok, vamos a hacer en la comunidad como un evento, un campamento de fútbol, un torneo, un partido de fútbol, algo. Entonces pensando, ok, ¿qué tenemos a nuestra disposición? Pensando en los dones y talentos que Dios nos ha dado y pensando en invitando a personas o saliendo. Otra consideración, ¿qué le entusiasma a su grupo? ¿Qué le gusta hacer su grupo? Puede ser que su grupo es muy apasionado por tal cosa y ahí usted tiene una avenida para invitar a personas o salir a hacer algo. ¿Cuáles son las necesidades en su comunidad? Puede ser que su comunidad tiene alguna necesidad en específico y ahí usted puede pues tratar de proveer para esta necesidad. Yo creo que Teresa hace poco había como, y no me acuerdo, entonces pido disculpas de antemano si me equivoco, pero habían como mujeres trabajando en la policía que querían estudiar la palabra de Dios, tenían esta necesidad de paz en su vida y usted tuvo la oportunidad de compartir con ellos. Entonces, ¿cuáles son las necesidades a su alrededor? ¿Cuál es el contexto sociocultural de su grupo? Entonces, puede ser que una estrategia que funcionaría muy bien en algún lugar no va a funcionar muy bien en otro lugar.
¿Y qué han hecho otros? ¿Qué están haciendo las otras iglesias? Eso no significa que necesitamos hacer todo lo que los demás están haciendo. No vamos a cambiar nuestra doctrina, nuestra prédica, nuestra enseñanza, pero puede ser que, esta iglesia siempre hace este evento para esta fecha, para esta ocasión durante el año y parece que funciona muy bien. Tal vez nosotros podemos hacer algo parecido para juntar a aún más personas, llegar a aún más personas. ¿Y cómo van a medir el impacto? Entonces, pensando en su grupo, ok, vamos a hacer algo, vamos a como preparar comida para las personas quienes andan con hambre. Ok, ¿cómo vamos a medir si este intento funcionó para crear un público, una audiencia para el evangelio? Algunas cosas que considerar y tomar en cuenta. Ok, ¿qué tenemos a nuestra disposición y qué nos entusiasma y cuáles son los recursos que tenemos? Y de hecho, este es un concepto hay un concepto que se llama el concepto del erizo. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre el zorro y el erizo? ¿Alguien ha escuchado alguna vez sobre las diferencias entre un zorro y un erizo? No. No, ok, está bien. Es que dicen, había como una poeta o algo, algún tipo de libro hace mucho tiempo que dice que el zorro sabe hacer muchas cosas. El zorro sabe hacer muchas cosas. Y el erizo no sabe hacer muchas cosas, pero sí sabe cómo defenderse. Entonces, sabe cómo esconderse y para poder defenderse. Entonces, el zorro a veces quiere huir, a veces quiere luchar, a veces se mete en problema con otros animales, pero que el erizo, de hecho, puede defenderse mejor que el zorro porque tiene una sola estrategia, pero esta estrategia funciona muy bien. Entonces, no es un animal muy rápido, no es un animal muy bonito, no es un animal muy fuerte, pero tiene una estrategia muy efectiva para defenderse. Se enrosca y se protege con sus espinas. Y se dice que el erizo puede defenderse mejor que un zorro ahí en el campo. Entonces, hay un concepto que dice que un negocio y es posible que podamos tener algunas aplicaciones para un grupo sembrador, que un negocio para tener éxito tiene que enfocarse en una cosa o tal vez en unas pocas cosas que se puede hacer muy bien. Y hay unos estudios que dicen que cuando un negocio quiere hacer un poco de todo y ahora no va a hacer las cosas muy bien, pero cuando un negocio tiene la disciplina para concentrarse en una cosa, ahí va a tener éxito. Y puede ser que hay aplicaciones para nosotros en cuanto a la estrategia para evangelismo para su grupo. Entonces, ok, ¿cuáles son los recursos que tenemos? ¿Qué nos entusiasma? ¿Qué queremos hacer en el grupo entre hermanos? Y qué podemos hacer bien, pensando en las necesidades a nuestro alrededor. Entonces, eso significa que un grupo sembrador no tiene que alimentar a todos los pobres y tener el mejor equipo de alabanzas y también tener actividades cada noche para los jóvenes y también apoyar económicamente a los huérfanos y las viudas y también siempre salir todos los sábados para tocar puertas. La idea, el concepto del erizo es que el grupo identifica una cosa, dos cosas que puede hacer bien, tomando en cuenta sus recursos,
sus talentos, sus dones, su pasión y enfocarse en esta cosa. Ojalá que eso sea de ánimo para ustedes como líderes de un grupo sembrador. No tienen que tener como una lista infinita de cosas que van a hacer como un grupo. Más bien, ok, este es el área en que vamos a enfocarnos como un grupo. Entonces, para cerrar esta noche, vamos a hablar sobre cuáles son algunas estrategias de invitar y salir que su grupo sembrador podría implementar, también tomando en cuenta estas consideraciones. Pero antes vamos a dar la palabra a nuestro hermano Sergio. Él estaba esperando pacientemente. Adelante, Sergio. Sí, bueno, hablando de eso, aquí en Mexicali, en el grupo que tenemos, decidimos ir un poquito más allá y involucrarnos en el diario vivir de las personas. Entonces, preparamos una especie de refrigerio donde los invitamos a platicar sobre la problemática que vivimos todos los días. Y la idea era poder asesorarles, en el caso mío como abogado, poder asesorarles de los problemas que ellos tienen, ¿no? Compartir el amor de Dios, ocupándonos un poquito de ellos, llorando con los que lloran, riendo con los que ríen, ¿no? Y empezamos a interesarnos en las situaciones que ellos tenían. Y hemos logrado atraer familias de esa manera. Su servidor los ha orientado en diversos trámites que tienen que hacer. Algunos trámites los hemos terminado, otros trámites están caminando, pero ellos están muy contentos de esta ayuda que se les está dando. Es una de las muchas estrategias que hemos tenido aquí, ¿sí? Para la invitación y luego salir con ellos a demostrar que lo que hablamos en la sala, ¿sí? Lo llevamos a la realidad en la problemática diaria que ellos viven. Algunos asuntos se han resuelto y esas personas permanecen aquí con nosotros porque tuvimos la delicadeza, le llaman ellos, de poder interesarse en problemas que tal vez no iban a resolver porque la mayoría son asuntos de alto costo. Sí, entonces nosotros los hemos hecho sin costo, los acompañamos en todo, les damos la asesoría correcta y ellos han logrado salir de ello y permanecen aquí con nosotros. Esta es la última estrategia que hemos hecho para invitar y luego salir, sí, y con ellos. Y entonces eso les ha bendecido mucho. Y dijeron, para terminar, dijo uno de ellos, es raro encontrar gente así. Le dije, los cristianos somos así, los que conocemos a Cristo somos así, es normal esto que estamos haciendo. Entonces, eso nos ha funcionado maravillosamente aquí en el Grupo Sembrador en Mexicali. Gracias, pastor. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Y suena como ustedes han encontrado su nicho, como esto es lo que vamos a hacer. Funciona para nosotros, eso es tangible para nosotros, es accesible, nosotros podemos hacerlo y está funcionando, gracias a Dios. Muy bien. Y hermano Camilo, adelante. Me gustó lo de Sergio. Voy a ver si qué podemos aplicar como erizo acá. Pero nos pasó algo el fin de semana que vimos una cosa que un hermano en la fe en nuestro grupo empieza a invitar a todo el mundo del grupo o al mundo incrédulo del grupo para que escuche la palabra del Señor. Lo que vamos a hacer es hacerlo mejor en una forma de IVA, identificar, valorar y aplicar. Aquí hay un programa mexicano que pegó duro, que era el Chavo del Ocho, que decía que uno no tiene que hacer las cosas a lo bruto, sino aplicar bien las cosas y tomar una estrategia. Es primero, ¿cómo se llama el que invita? Saludarlo todos en el grupo y empezarlos a llamar para ver qué es lo que le gustó de ser luterano confesional o por qué está en el grupo y no se ha salido. Utiliza una estrategia de información y poderlo llamar uno por uno para hacer eso. En el grupo incluyó 10 personas sin saber quién era ni nada, pero
Eso es una oportunidad que nos da a nosotros como grupo sembrador de llamarlos, invitarlos, y si no se han salido del grupo, después de tantas semanas que hemos mandado meditaciones, devocionales, entonces es eso. Esas cosas que a veces parecen, parecen que son dificultades para el grupo, pero son más como una oportunidad y no como una debilidad. Muy bien, muchas gracias, Camilo. Y veo la mano de Arturo. Vamos, tenemos un poco de tiempo. Estamos a la hora, estamos grabando, entonces si alguien tiene que salir, se puede hacerlo con toda confianza. Vamos a escuchar a Arturo y sigue Rolando y después vamos a la conclusión. Adelante, Arturo. Bueno, pastor, pues aquí tenemos un grupo de 10 personas, nos reunimos todos los sábados, llevamos a cabo el servicio de alabanza y oración, estamos tomando en su momento la Santa Cena y los recursos que tenemos pues, son los de Academia Cristo, es decir, los videos, el leccionario, la reunión se lleva a cabo, en oración a Dios, en la confesión de pecados, en el credo, en el Padre Nuestro, y tenemos el apoyo muy especial del pastor Henry Herrera, que a través del chat nos envía el link del sermón, el cual vemos y comentamos, y hacemos la lectura de la palabra de Dios de acuerdo al leccionario, buscando que cada quien al momento de leerlo encuentre ese versículo que le llene, ¿no? Y nos lo pueda comentar a todos. Esa es una parte que realizamos todos los sábados. Y por otro lado, un servidor, todos los días, tomando el devocional de Academia Cristo, lo envío a todos mis contactos. Quiero hacer alusión a unos videos extraordinarios, con todo respeto lo digo, que hace un creador extraordinario, vuelvo a repetir la palabra, la redundancia, el hermano Camilo. El hermano Camilo tiene unos videos preciosos, hermosos, de a lo mejor menos de un minuto, pero que conlleva un mensaje de la palabra de Dios. Y ahorita él está implementando ya un nuevo mensaje de la palabra de Dios en una oración diaria a través de TikTok. Realmente yo lo admiro mucho porque sus videos son muy hermosos y a mí me encantaría, hermano Camilo, que estamos aquí en diálogo y en todos los hermanos, que usted los compartiera con todos ellos, porque realmente es una forma muy bella de difundir la palabra de Dios, de llamar a la gente, de que llegue ese mensajito en el que Dios pueda, a través del Espíritu Santo, tocar sus corazones y sacar adelante. Aquí en lo que a mí respecta, al momento de que yo voy a algún lado, estoy comentando con alguien, como usted lo expresaba, buscamos que Cristo sea parte de la conversación, ¿no? Que en un momento dado ya nos veamos envueltos en la presencia del Señor, ¿no? Poco a poco se va logrando. Sabemos bien que no vamos a lograr el cambio si no es el Espíritu Santo, pero buscamos hacer por agradecimiento lo que nos toca, ¿verdad? Y difundir la palabra de Dios. Es el comentario, pastor. Gracias. Gracias, gracias por compartir lo que están haciendo ustedes allá en México. Y damos la palabra a Rolando Cardona. Adelante, hermano. Muchas gracias, profesor. Sí, digamos, en mi caso, hablando de que con qué recursos cuenta el grupo, pues cuento yo con mi esposa, que ella es muy especial para preparar la mesa, preparar los alimentos, preparar el entorno, muy bonito, muy con mucha armonía, se siente súper agradable cuando ella prepara esta mesa donde van a estar los invitados. Y en el caso personal, a mí lo que me corresponde y lo que se me da más fácil como un don es preparar la palabra, que en este caso estamos utilizando el material de Aprender de mí y algunos cantos del himnario de la vida cristiana, que son unos poemas preciosos que con música. Y, y pues los invitados llegan y en un principio se les nota un poquito como que estuvieran un poquito poco adaptados, pero conforme va avanzando el mensaje, que trato de hacerlo también muy, muy corto y muy al grano y todo, y que participen. Cuando llegamos a la parte de qué pecado aprendo a confesar o dónde veo el amor de Dios,
allí y les hago participar, entonces ya participan y en ese momento se da un cambio en donde ya después de eso se quedan hablando mucho tiempo después ya de que tenemos la actividad y nos quedamos conversando. Y a la siguiente vez que invitamos, llegan alegres y con gusto, porque se dan cuenta de que hago un mensaje muy compacto, muy sucinto, y que hago que participen, y además que el entorno que da mi esposa, entonces en esa forma logramos atraer a las parejas que invitamos. Muchas gracias. Sí, este es un buen análisis de los recursos. Mi esposa que puede hacer esta cosa y yo puedo hacer tal cosa, pensando en el entorno y la preparación del mensaje. Muy bien. ¿Alguien más desea aportar pensando en estas estrategias de invitar y salir y estas consideraciones para estas estrategias y también el concepto del erizo, como, ok, vamos a hacer una cosa, dos cosas muy bien en lugar de tratar de hacer un poco de todo? Puede ser hasta un culto especial para la Nochebuena, para la Semana Santa, un evento para el Día de las Madres o un campamento deportivo, algo de música, un retiro, algo para matrimonios, grupo de recuperación, grupo de adicción, algo así. Estas son estrategias de invitar, también de salir, ok, vamos a salir y tocar puertas, vamos a hacer una campaña, vamos a salir digitalmente y hacer una campaña en las redes sociales, vamos a colocar un puesto ahí en el mercado. Sí, damos la palabra a Digna Viviana, sigue Mari y después vamos a la conclusión. Adelante, Viviana. Sí, sí, gracias, profesor. Bueno, a mí me ha tocado, me toca el recurso, no sé si es un recurso, me parece que es un don también, más que un recurso. Consejería. A mí Mm. se me acercan mucho con problemas espirituales, problemas de la niñez, con muchos dolores, em, con mucho pesar, con mucha culpa, personas que, sobre todo mujeres, que necesitan guía, consuelo, hablarle de la palabra de Dios, hablarle también un poco de la ley, cómo estamos nosotros, qué situación estamos nosotros frente a Dios, ¿no? ¿Qué pecados tenemos que confesar para que Dios nos pueda perdonar? Así que mi trabajo desde el principio de mi grupo sembrador, que se sigue extendiendo, no tan seguido como antes, porque ya hemos terminado todo la prenda de mí, pero lo seguimos encontrando, sigue siendo de consejería espiritual. Eh, Esa es la guía que arrancamos y se suma personas con ese problema. Así que yo me enfoqué en eso, llevar a la gente a calmar sus penas y que conozcan el amor de Cristo y que puedan por lo menos sanar esa alma, ¿no? Llevarla al Señor, mostrarle la ley y mostrarle el Evangelio para que puedan conocer realmente quién es nuestro Señor. Así que en eso es lo que me ha tocado y veo que es eso, nada más porque no hay otra cosa que me lleve, sino a eso. Eso quería compartir. Tal vez a algún hermano le pasa también lo que me pasa a mí. Gracias. Gracias, Viviana. Y Mari, adelante. Sí, a propósito de invitar, yo he estado pensando que lo realizaba en una iglesia luterana anterior a la que estoy ahora, muchos años atrás, con una hermana. Íbamos a sectores de familias muy sencillas y invitábamos a los niños a enseñarles la palabra.
y la idea era que a través de los niños, en la medida que nosotros empezamos a ir los días sábados también en la mañana, llegábamos a los padres un poco reacios. Y sí, nos resultaba porque veían el cambio en los niños nos esperaban, me acuerdo, los pasábamos a buscar a sus casas y teníamos un recinto donde le hacíamos clase al final de escuelita bíblica y los juntábamos a todos. Había niñitos de 4, 5, hasta niños de 12 años. Y adaptábamos la palabra de tal forma de que a todos les llegara como el mismo mensaje, a pesar de las diferencias de edades. Y junto con eso hacíamos actividades. Y una de nosotras, cuando teníamos los niños en clase, la otra se dedicaba, volvía a la casa a los niños y hablaba un ratito con los papás, tratando, digamos, de difundir la palabra. Y sí, yo me acuerdo de eso, lo encontraba muy lindo y yo creo que es una estrategia que yo no tengo grupo todavía, pero para invitar y atraer me gustaría aplicarlo mucho. Muchas gracias, Mari. Sí, su, su estrategia y sus comentarios me hicieron pensar en un consejo de un profesor en el seminario que dijo, si los niños están contentos, los padres también van a estar contentos. Y él dijo que con los niños también tenemos una oportunidad para crear puentes y para crear un público para el evangelio. Y si los niños les gusta ir al culto, a la iglesia, los padres también van a estar contentos. Muy bien, la tarea voy a compartir, como siempre, voy a compartir la grabación esta noche y la tarea mañana. Y vamos en la próxima clase, vamos a hablar sobre nuestro testimonio, hasta una historia específica, como, ok, si yo tengo 3 minutos aquí con esta persona y tengo la oportunidad de compartir mi fe, de compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿qué voy a decir? Y cómo voy a expresar la gracia de Dios por medio de un narrativo breve? Este es el plan para para la siguiente clase. Vamos a cerrar con una oración. Oremos. Señor, te damos gracias por el privilegio de compartir tu evangelio. Ayúdanos a perseverar en la oración, orando por los otros sembradores y grupos sembradores. Pedimos que abres puertas para que el mensaje tuyo sea anunciado con claridad en cada grupo sembrador y en cada comunidad donde estamos, donde nos envíes. Danos sabiduría también para hablar con gracia y responder a cada persona con amor y con verdad, que nuestro testimonio refleje a ti, Cristo, y que muchos sean atraídos a tu luz. Eso pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, Amén. compañeros. Que Amén. todos tengan Noches, una sí, muchas gracias para excelente todos. Muy noche. buenas Que noches, Pastor descansen. Mateo. Gracias, Pastor Mark. Buenas noches a todos. Gracias, que Dios nos Muchas bendiga. bendiciones. Gracias, compañero. Buenas noches Gracias, a muchas todos. Que Dios bendiciones. les bendiga. Bendiciones. Que Buenas descansen. Buenas noches. noches. Gracias, profe. Sí, que Noches. descansen muy bien. Muchas bendiciones. Cuídense mucho. Bendiciones, Pastor Omar. Bendiciones a Igualmente. todos. Gracias, chao. Chao, cuídense mucho. Buenas noches, que todos descansen muy bien. Gracias.